De todas estas experiencias que has tenido, ¿cuál para ti han sido de las más fuertes o de las que te han dejado marcado? ¿Cuáles han sido las más interesantes para ti? Esto es a la edad de 12 años, de donde yo soy, de Michoacán, de Zaguayo. Comienza con una noche, aproximadamente como a las 11 de la noche. Sí. Terminando de jugar, me voy a mi casa. Después comienza el perro, la mascota que teníamos en ese entonces ya no existe, lamentablemente ya. Pero empezó a ladrar como con miedo. No sé si alguna vez has experimentado algún... Sí, pues los perros asustados o incluso los gatos se llegan a escuchar así. Era un ladrido muy diferente, era algo pues que realmente no era normal. Exacto. Entonces mi hermano mayor pues me dice, oye, ve, fíjate a ver a quién le ladra. Este perro tenía el nombre de Narco. Qué curioso nombre. Sí, así le puso mi papá, así se llamaba, Narco. Era un labrador negro. Por la reja, al otro lado de la casa había un corral, que nosotros le llamamos allá corral. Sí. Es un terreno baldío, pero cercado. Donde ahí es donde estaba el perro que teníamos. Por lo que yo me fijo por una cerca, un alambrado, para ver hacia dónde estaba ladrando. Ajá. Y pues ya sabes, en la oscuridad la pupila pues trata de ajustarse, de enfocar. Y en ese lapso pues... Mientras mi pupila se adaptaba a la oscuridad, observé que el perro estaba ladrando hacia un lugar fijo. Y cuando yo hago una vista hacia ese lugar, empiezo a observar a una persona. Bueno, yo le podría decir un ente o algo pues... Una forma espectral. Exacto, no tenía como tal una figura personificada. Sí. Pero su descripción, pues sí, te la puedo mencionar. Era una entidad como alta, unos 2 metros más o menos. Sí. Tenía un sombrero negro, gabardina negra, como un saco negro, todo negro. Y los ojos los tenía color como verdes, brillantes, como jalados, como tipo... Como rasgados. Como rasgados, así como lo sacan los ovnis y, bueno, los extraterrestres. Podría decirse que algo parecido. Los ojos, lo demás pues no. Sí. Entonces al momento que yo ya visualizo esta imagen, pues la verdad me quedé anodado, o sea, me quedé paralizado. Ajá. Grité, fue un grito que pues los vecinos salieron a ver qué estaba pasando porque me quedé ahí paralizado totalmente. Sí. Salió obviamente mi familia. No podía yo hablar, no podía expresarme. Me estaban preguntando qué me había pasado. Ellos pensaron que alguien pues me quería robar, o sea, que te querían hacer algo. Que me querían hacer algo, pero no podía yo ni siquiera hablar lo que había visto. Entonces, ya sabes, la típica, que el migajón, que para que se te pase el susto y todo eso, ¿no? Entonces, pasando ya un poco más la crisis, ya mejorando sobre esa situación. Ajá. Los vecinos pues sí estaban como que, pues ¿qué pasó? Nunca supieron, ¿sí? Me voy a dormir. Realmente tuve que dormir con mi mamá para poder supuestamente descansar. Sí. Pero no pude. ¿Por qué? En la madrugada de esa noche, ese personaje estaba a un lado. O sea, literalmente desperté y lo estaba viendo y me estaba viendo. ¿A un lado de la cama? A un lado de la cama, exacto. Ah, qué miedo daría eso, No, sí, la verdad. Es algo que no puedo olvidar. Ya tengo 33 años y te digo, eso fue a la edad como de 12 años. Sí. Y lo tengo muy presente cuando lo recuerdo. O sea, tal cual. Y entonces yo lo veo, no me quita la mirada,
la habitación era totalmente oscura, pero sí se alcanzaba a ver la silueta, la misma que había visto horas antes. Yo me quedo paralizado nuevamente viéndolo toda la madrugada sin poder moverme. Hay algunos que dicen que luego el parálisis del sueño. La parálisis. No, o sea, realmente esto fue una experiencia que fue antes y después. Sí. O sea, siguió esta cosa, ¿no? Al día siguiente, que pues ya amaneció, no podía mover ni mis ojos. Tuvieron que llevarme al hospital. De tan mal que estabas. Sí, exactamente. No podía mover los ojos. Me tuvieron que llevar al hospital. Me revisó el médico. Me recetó un medicamento y aparte usar lente oscuro para no lastimarme más los ojos. ¿Por qué? Porque toda la madrugada me quedé fijo. No pude moverme, no pude... Entonces, ahí fue donde mis papás pues ya como que dijeron, ah, caray, esto sí es real. O sea, algo pasó. Para que ya tenga esta situación ya de salud, pues algo pasó. Sí. Entonces, de repente yo sí dije, bueno, pues esta identidad va a volver o qué va a pasar, ¿no? Estuve durmiendo pues con mi mamá, literalmente, porque sí tenía como cierto temor. El temor, sí. De que volviera. He tenido otras, se podría decir, pláticas con otros amigos, compañeros, personas que a veces también ni he conocido y escucho cuando mencionan y describen esta misma identidad. Al mismo personaje que tuviste. Exactamente. O similar. Igual. Igualito lo mencionan. Sí, yo ni siquiera les digo nada, yo escucho nada más. Sí. Y ya después les digo, ¿saben qué? Yo también a la edad de 12 años tuve esta experiencia precisamente con esta identidad que están mencionando. Entonces, como 2 o 3 personas que han podido compartir también su experiencia, lo han podido describir de la misma forma. Como por ejemplo, fíjate que muchas personas mencionan al famoso charro negro, que muchos lo podrían comparar con una representación del diablo. Y muchas personas dicen que lo han visto de hecho yo lo compararía un poco similar, porque es lo que más se asemeja al relato que tú cuentas de un personaje similar al charro negro. Sin embargo, tú dices que tenía ojos verdes. Exacto. Y rasgados. Sí, era un personaje alto, ojos rasgados hacia arriba. Hacia arriba. Muy grandes. Y pues lo peor es que ya estaba en la habitación, o sea... Sí. Como por ejemplo ahí en esa ocasión que te pasó eso, ¿cuál fue la reacción de tus papás? O sea, no fue de... ¡ay! Se asustó y se durmieron. O sea, que lo pasaron por alto al primer momento. O sí se alarmaron también. De hecho, bueno, sí se asustaron porque ellos escucharon los ladridos del perro también. Ajá. Y se dieron cuenta que sí, los ladridos del perro eran como con miedo. Sí. Y al día siguiente pudieron ver en la arena, en la tierra, las rasgadas del perro como queriendo dejarse ir hacia el personaje. Ah, ok. Entonces ahí estaba todas las muestras. Entonces fue algo como que sí lo vieron, pero bueno, mi mamá no se asustó. Sí. Ella es una mujer de oración y todo eso, entonces recurrió, yo creo que la verdad, al lugar correcto, a Dios. Ya no pasó a más. Pero sí, te digo, estas pláticas con otros compañeros que tengo han comentado lo mismo, que han tenido esa experiencia. Sí, fíjate, dentro de estas experiencias, una que se me viene a la mente es de un chico que me envió una historia, si no mal recuerdo, directamente desde Zacatecas. Este muchacho decía que cuando él estaba pequeño, precisamente le gustaba mucho estar escuchando historias de los abuelos. Uh-huh. Esas historias que a muchos nos gustaban escuchar, de que veían a la Llorona y cosas así. Él piensa hasta cierto punto que se llegó a sugestionar, porque todas estas historias que le contaban, pues a veces hasta las soñaba. Pero él comenta que en una ocasión no lo soñó, que directamente este personaje jamás se lo habían mencionado, que era el charro negro, y que en una ocasión, cuando iba de regreso de la escuela, dice que en esos tiempos él iba en el turno vespertino,
y a muchos cuando somos estudiantes por las tardes pues nos agarra la oscuridad. Comenta que tuvo que pasar por una casa que prácticamente estaba abandonada. Esta había sido vandalizada y presuntamente habían sucedido algunos eventos extraordinarios pues fuertes, donde involucran pues fallecimiento de personas. Cuando iba pasando por este lugar, resulta de que vio a una persona que estaba quejándose como malherido, una persona que pues lo menciona como un indigente, y cuando llegó a este lugar a intentar ayudar, es lo que a mí más me llama la atención, que él se acercó para brindar apoyo. Cuando se acercó y ayudó a esta persona a levantarse, esta persona lo tomó del brazo directamente, o sea, no se podía soltar. Muy amablemente le dijo: señor, suélteme por favor. Lo ayudé a levantarse, le ayudé a pararse. Cuando lo observó a la cara, directamente tenía puesto un sombrero. Él menciona que tenía un sombrero pequeñito, pero al momento de verlo era un sombrero de charro, no muy grande. Y que esta persona tenía los ojos no verdes, sino rojos. Los tenía rojos e incluso tenía el rostro con rasgos cadavéricos. Cuando intentó zafarse, no lo soltaba. Y que le preguntaba: ¿cuáles han sido tus pecados? Piensa en tus pecados. Él no se menciona como una persona traviesa, malvada o cosas así, porque uno cuando es joven pues hace travesuras. A veces son crueles las travesuras, no sé, cuando uno se lleva con otras personas o situaciones similares, o que con tus hermanos, que eres grosero con tus padres. No, en su caso no, era de una familia que pues estaban bien, no tenían problemas, o sea, todo muy bien. Entonces a él le llamó mucho la atención que este personaje le mencionara sus pecados. O sea, no era algo que él viviera pues en la maldad, se podría decir. Todavía dijeras, una persona que maltrata pues a los animales, a las personas, todavía me la creo, ¿verdad? Pero él no tenía nada que ver. Y pues él le decía: suélteme, yo no tengo ningún problema con nadie. Cuando lo soltó, este muchacho salió corriendo de esa casa y salió gritando. Ahí dejó su mochila, dejó todo lo que él traía cargando y corrió hasta su casa. Cuando llegó a su casa vio que tenía marcados pero fíjate qué curioso, lo menciona como que tenía marcados los huesos de una mano. No era como tal los dedos, eran huesos. Las marcas de los huesos. La mamá se alarmó mucho. O sea, dijo: pues, ¿qué hiciste? O sea, se lo mencionó y dijo: pues este es el charro negro. Es una representación del diablo. Cuando fueron a buscar a la casa, resulta de que sabían que había fallecido ahí una familia por un crimen. Pues, o sea, no lo puedo mencionar abiertamente porque nos bloquean, pero les arrancaron la vida a algunas personas ahí. Este lugar o estos lugares suelen ser utilizados para brujería. O sea, aprovechan esa energía que hay en ese lugar de eventos trágicos para hacer brujería. Curiosamente, donde estaba este muchacho, donde recogió a este indigente que lo ayudó a levantarse, resulta de que estaba enterrado en ese jardín un trabajo de brujería. Ahí se dieron cuenta porque llevaron a un pastor a que revisara el lugar, a que viera qué sucedía. Y cuando llegaron precisamente al lugar que les dijo, desenterró el pastor lo que estaba en el lugar. O sea, como que se mezclaron un montón de cosas. Y a lo mejor pues él tuvo la mala suerte de pasar por el lugar que no tenía que pasar, y le tocó pues esa energía negativa que estaba en el lugar. Sí, se me hizo algo no igual, mas sí algo similar. Muchas personas mencionan este personaje de distintas formas, y sobre todo los abuelos. Pero ya que seas presente de algo así, ha de calar fuerte ver algo así. Sí, claro. ¿No te diste a la tarea de investigar qué era lo que sucedió por ahí? ¿O no le preguntaste a tus hermanos mayores si alguna vez pasaron por algo similar ahí en tu casa? Fíjate que ahorita que mencionas que estaba algo enterrado en ese lugar. Sí. Precisamente después de este evento que pasó, a los años, te podré decir hace aproximadamente
algunos 8 años más o menos, Ajá. aproximadamente, volví a tener otra experiencia, pero ahora vi más bien a un general. ¿A un militar? Un militar. Un general. A un lado de la cama, desperté igual. Estaba ahí parado viendo, Sí. pero ahí sí lo vi totalmente vestido con su uniforme y ya una persona grande. Ok. Entonces resulta que ahí en ese corral, Sí. en el predio, habían desenterrado un esqueleto completo. Cuando llegan a fincar Sí. la parte de atrás de la casa, yo no sabía esto. Cuando yo cuento esta historia es cuando me dicen, no, es que tú no sabías, pero aquí atrás desenterraron un esqueleto. Sí. Y bueno, toda esa área antes era, lo puedes recordar, que las Sí. historias de nuestros abuelos, los cristeros. Sí, es una cristera, sí. Exacto, contra los militares y viceversa, ¿no? Sí. Entonces hay mucha historia ahí, tú lo sabes, Sí. en la ciudad, que hay cuerpos que han desenterrado para Sí. poder fincar, y en el momento pues salen esqueletos y todo. Sí, de hecho llega a suceder mucho que en las construcciones o se encuentran dinero Dinero, o sea, se han encontrado mucho dinero también. o se por ahí. encuentran los esqueletos. O los esqueletos. Sí, sí, es muy común. Entonces, donde mi hermano mayor, Sí. yo nunca mencioné nada porque no me gusta darle apología a todo esto. Sí, sí, sí. O sea, no me gusta mencionarlo porque es darles crédito a esas. Exactamente. Al final de cuentas, yo ahora entiendo que son demonios que se personifican, Sí. ¿sí? Y engañan a las personas Exactamente. haciendo pensar que son sus familiares. Sí, 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 sí. Y es pura mentira. Cierto. O sea, es mentira del enemigo, que yo le llamo, que Exactamente. todos lo conocemos como el diablo, ¿no? Yo le llamo el enemigo, porque ni a eso me gusta darle como apología también a él. Ajá. Entonces, mi hermano me dice, oye, ¿sabes qué? Tuve una experiencia en la noche. Sí. Vi un general. Y dije, ah, caray. También lo vio. Exacto. Entonces dije, a ver, ¿cómo era? Y ya me dice, no, pues con su uniforme, ya una persona grande, con su gorra y todo eso. Y ya fue cuando yo le dije, ¿sabes qué? Yo ya también lo vi esta misma semana. Entonces, esas son las únicas 2 veces que lo llegamos a ver, pero fue en ese mismo lapso de tiempo. Ok. Entonces, cuando le comentamos a mi mamá pues nos dice, es que ustedes tenían un abuelo que era general y el otro abuelo era Sí. cristero. Ah, ok. Ah, fíjate. Imagínate. Qué curioso. Por una parte, un abuelo era general, era Sí. el que perseguía a los cristeros. Sí. Y el otro abuelo era jefe de los cristeros. En este caso, pues defendían la fe Sí. cristiana. Entonces, cuando nos dice eso, dije, bueno, pues yo no creo que sea él, porque ahora te digo, ya conozco, sé Sí. que el enemigo busca por dónde engañar, Personificarse en personas. transfigurarse. Exacto. Esa es la palabra. en Exactamente. personas. Recuerda que los demonios, cuando fueron expulsados del cielo, como dice ahí, pues en la Biblia que he leído, Ajá. la tercera parte junto con el diablo, con Satanás, ¿verdad? Dice que pues ellos tienen la habilidad de transfigurarse en personas. Y ese es uno de los más grandes engaños que ha usado para seguir engañando pues a las personas. ¿Con qué fin? Con el de invitarlos por ese medio, abrir puerta, que pueden comunicarse al más allá y que pueden, sí. que otro engaño es de que ellos te pueden cuidar Sí. ya una vez muertos y para que tú les hables. Sí, pues prácticamente les estás dando entrada a tu vida por el simple hecho de que los ves, que son tu familia. Exactamente. Entonces, por ese lado es uno de los engaños muy fuertes que ha usado el enemigo a través de sus demonios, que Sí. tienen esa habilidad de transfigurarse. Entonces, muchas personas por falta de conocimiento son engañadas. Así es. Y caen en ese error y hacen ese vínculo. Entonces, Sí. al hacer ese vínculo, abren puertas. Exactamente. Y es por eso que empiezan a tener situaciones, ¿Qué posesiones? posesiones o
que hay entidades en sus casas, pero más fuertes. Exactamente. Sí, perdón por interrumpirte, pero por ahí sí ya había escuchado esa pues definición, se podría decir, de que el demonio, el diablo, llega a personificarse hasta lo más inocente, sobre todo en niños, para que les des entrada, para que les diga, no, pues ese niño, déjalo, no pasa nada. O sea, para que no te defiendas. No va a llegar como en las películas, así feo, horrible. Que con los cuernos, color rojo y con las patas de cabra. No, pues obviamente no se te va a presentar así. Sí. O sea, te va a presentar por algo que sabe que a ti te gusta. Sí. Te estudia y sabe qué es lo que le gusta a Nazaret, qué es lo que le gusta a Saúl. Sabe lo que a ti te guste y de esa forma va a tratar de atraerte. Sí. Y es habilidoso. Entonces, ¿tú crees que en este caso de las personas que se presentaban en tu casa eran demonios y no entidades de personas? Sí, exactamente. Definitivamente, ¿cuál es el plan, la agenda que tiene el enemigo en este mundo? Tiene 3 objetivos: matar, robar y destruir. Entonces, en esa agenda que él tiene, pues, desde hace años tiene métodos de cómo engañar al humano. Ajá. ¿Sí? Te lo puedes recordar desde la manzana, cómo engañó a la mujer y después todo eso que se vino, ¿no? Entonces, nos tiene bien estudiados y sabe por dónde puede atraparnos. Sí, por dónde llegar. Por dónde llegar, exactamente. Fíjate, ahorita que me estabas contando esto, yo cuando estaba en la preparatoria tuve una experiencia muy interesante con uno de mis compañeros. En esa ocasión, bueno, yo solía ir a su casa muy seguido para comer. O sea, me decía, oye, vamos a comer a mi casa. Pues vamos. En varias ocasiones llegué y su casa estaba normal. O sea, llegabas a una casa de esas casas que el frente era muy cortito, 3 metros, 4 metros de frente, como por 70 de fondo. Así su casa. Y totalmente de adobe. Ya ves que esos tipos de casas tenían muchísimos cuartos. Pues era curioso porque su casa totalmente de adobe, así de delgadita la casa, muy hacia el fondo, pues tenían un corral, tenían en la parte central un lavadero, tenían una pila muy grande de esas de piedra, que son muy características de las casas viejas, de esas piedras de río. Y en la entrada tenían una sala chiquita, y todo el piso totalmente moderno, o sea, totalmente contrastante a las paredes y todo esto que eran de adobe, y al techo que era de teja. En una ocasión llegamos a su casa, y cuando llegamos veo que hay haz de cuenta que todo era de cerámica, y solamente en la esquina estaba abultado como con cemento. Entonces se me hizo extraño. Le digo, oye, ¿qué pasó? ¿Se les rompió algún drenaje o alguna tubería o algo? Me dice, no, es que mi abuela ya nos tenía hasta la madre de asustados. Le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Me dice, es que mira, se la pasaba platicando con una señora ahí en la esquina. Se sentaba en el sillón y ella muy campante platicando sola. Le digo, ay, no te creo. Y dice, abuela, ven, platícale a NASA. No, es que yo tenía aquí a mi amiga, pero me la quitaron estos cabrones. Y yo, caray, pues ¿cómo está la cosa? A mí se me hizo muy interesante que me siento con la señora todavía. Le digo, si quieres pásate tú, dile a tu mamá que pues que vaya haciendo lo que vaya a hacer y déjame platicando con tu abuela. La señora me decía que desde que ella estaba joven, desde que se acababa de casar, fue que estaban viviendo ahí, y que la señora veía a otra mujer ahí, que a ella nunca le dio miedo y que platicaba a diario con la persona. La cuestión está en que en ocasiones se dejaba de manifestar, y cuando se volvió a manifestar prácticamente fue a los años, y la señora la seguía viendo de la misma forma, sin miedo, y platicaba con ella, o sea, interactuaban. Cuando ya estaban más grandecitos los nietos de la señora, entre esos mi amigo, pues les daba miedo. Decían, no, hombre, o sea, que esté platicando con alguien. Y el papá de mi amigo lo que hizo fue escarbar. Y cuando escarbaron, sacaron huesos.
y en efecto eran huesos de una mujer. Uh-huh. Cuando pasó todo esto, fíjate qué curioso, cómo se mezclaron varias cosas. Sacaron los huesos de la persona y los llevaron a enterrar. Cuando cerraron este hoyo que hicieron, que no estaba muy profundo, le pregunto yo a mi amigo, cuando me estaba platicando el resto de la historia de cómo escarbaron, le digo, ¿no encontraron dinero de casualidad? Y me dice, no, bien, bueno hubiera sido. Me dice, pero ¿sabes qué hallamos? Hallamos un montón de botes chileros. Los botes chileros son pues, botes de chiles, de o fierro. sea, sí, como de metal, así grandecitos, que suelen utilizarlos para meter herramienta, para meter cualquier cosa, ¿verdad? En este caso metieron monedas, eran monedas, pero las mencionaba como las monedas devaluadas que ya no se utilizaban, las monedas antiguas. Entonces, cuando me estaba platicando eso, pues ahí quedó. Nunca me enseñó las monedas. Nos echa gritos su mamá, ya vénganse a comer. Entonces dije, bueno, pues vamos a comer. Me paro al comedor y cuando iba a pasar al comedor le digo a la señora, ¿no me deja lavar las manos? Me dice, sí. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow. Pásate al lavadero. El lavadero estaba sobre unas piedras, estaba inestable el lavadero. Y me dice, el jabón está debajo del lavadero. Me agacho por el jabón. Cuando agarro el jabón veo que están los botes chileros, todos uno sobre otro, todos oxidados, como llenos de tierra y de monedas. Entonces se me hizo muy interesante. Le empiezo a decir a mi amigo, le digo, oyes, ¿me da chance de revisar las monedas? Me dice, sí, revísalas. Me dice, nada más de volada porque si no te va a agarrar las soquetes mi mamá, porque ya no sirvió la comida. Entonces empiezo a agarrar las monedas, empiezo a limpiarlas, que estaban totalmente llenas de tierra, y eran monedas de plata. Todas eran monedas de plata. Entonces yo ya estaba bien entretenido, que vacío todo el bote, empiezo a limpiar las monedas y empiezo a ver que en efecto eran las monedas grandes de plata. De repente llega su mamá. A ver, cabrón, ¿a qué horas te vas a ir a comer? Le digo, espérame.
Le hablo a mi amigo. Le digo, ¿ya viste las monedas? Sí, son de las que no sirven. Le digo, son de plata. Me dice, no manches. Y que... No, hombre, empezamos a limpiar todas las monedas de todos los botes. No sé cuánto dinero era en moneda, en plata. Todas eran de plata. Y es por la ignorancia de no saber. De no saber, pero eran monedas que yo creo que valían más como moneda y no como plata. Porque eran monedas antiguas. Uh-huh. O sea, si las llevaban a que las fundieran o algo así, pues les iban a dar mucho menos. Pero a mí me quedó mucho esa experiencia de cuando estaba en la prepa y sucedió este evento. Lo que me llamó mucho más la atención de este caso es cómo su abuela interactuaba con esta persona. Pero en este caso no podríamos decir que era un demonio. ¿O qué dices tú? Sí. Está, pues, en la Biblia es la verdad, es irrefutable, o sea, es algo que... Ahí está. Que ahí está, ¿sí? Entonces te dice que hay 2 muertes. La primera muerte es cuando lo físico, el cuerpo físico, pues, ya deja de existir. Y la otra, pues, es la muerte espiritual, ¿sí? Y también eso hasta que ya se haga el juicio final es cuando todos van a ser resucitados para el juicio. Sí. Entonces... Esto lo ha usado, te digo, el enemigo ya desde hace tiempo, desde hace años, no es de ahorita. ¿Por qué? Porque ha visto que sí pega, ¿no? Para él, así como los engaño muy fácilmente. Así es. Digo, es muy bonita la tradición mexicana, el Día de Muertos. Día de Muertos. Y todo eso que acaba de pasar. Digo, cada quien pues piensa según a su propio criterio y su propia fe. Yo lo que puedo opinar es, de acuerdo a lo que yo he leído, a lo que yo he investigado, pues... Ajá. Los demonios tienen esa capacidad de transfigurarse. De hecho, hay videos, o sea... Hay videos reales de hasta animales que se transfiguran en personas o viceversa. Sí. ¿Sí? Y a eso le llaman, creo que les llaman nahuales o algo así. Ajá. No sé, he estado... viendo de repente videos de ese tipo que me aparecen ahí. Sí, los nahuales. Entonces, exactamente, no son tus familiares, no pueden. No tienen esa autoridad para poder regresar del más allá y decirte, ay, porque luego de repente has escuchado las historias de allá que dice, regresó fulano o fulana y me dijo que allá hay oro enterrado. Sí. ¿Sí? Y luego resulta que sí había oro enterrado, sí. Para el enemigo, el darte las cosas no es nada. Acuérdense que él lo que le importa es el alma de las personas. Ajá. Igual que como a Dios le importa más el alma de todos nosotros que lo demás, porque él es el que hace todo. Entonces, en este caso, ¿crees que era un demonio también? Sí, claro. Totalmente. Totalmente, yo puedo asegurar que sí. Ahí le vamos a mencionar a nuestra abuelita demoníaca que platicaba con la señora. Sí, no, creo que todavía vive.